Gracias a Dios. Entonces hoy tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 2, pero he querido, antes de abordarlo en sus versículos concernientes, una introducción acerca de lo que es como tal el matrimonio en el contexto que nos interesa, en este caso abordar, como lo es el contexto de las bodas o matrimonios judíos o israelitas. ¿Cómo eran? Porque es a partir de ahí que nosotros luego podemos entender muchas otras cosas relacionadas a esa hermosa figura, esa hermosa comparación del amor de Cristo por la iglesia, comparado con el amor de un esposo para con la esposa. Y el amor de la iglesia para con Cristo comparado con el amor de la esposa para con el esposo, en sujeción, en obediencia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esto, que es una introducción, ¿no?, del contexto histórico, del contexto cultural de lo que sucedía en esas bodas. Puede que difiera de cómo sean las cosas ahora, pero vean esto. Aunque había diferentes culturas alrededor del mundo en tiempos bíblicos, la Biblia sigue principalmente al pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Pues los israelitas, hasta llegar al Mesías. Por lo tanto, este artículo se enfocará en las costumbres matrimoniales judías. Primero, vea lo que dice. Los matrimonios en tiempos bíblicos no se realizaban por amor, sino por el beneficio mutuo de ambas familias involucradas. No añado nada más allí. Segundo, los matrimonios judíos usualmente eran dispuestos por los padres de la novia y el novio, y comenzaban con un compromiso o desposorio. Luego dice, ¿qué pasaba con los sentimientos del novio y de la novia? Pues quedaban completamente anulados. No había, en ese momento, pues, no se le daba la trascendencia a sus sentimientos. Los sentimientos de la novia y el novio sobre el matrimonio no se toman generalmente en consideración. En ese momento. Dice, y era posible que la novia y el novio nunca se hubieran conocido antes del desposorio. ¿Sí? Sigue lo siguiente. Usted dirá, bueno, yo creo que es mejor la cosa ahora. Bueno, vamos a ver si es mejor la cosa ahora o era mejor en ese momento. Los desposorios, que es ese compromiso prenupcial, que era el que tenían José y María, incluso podían acordarse cuando la pareja era muy joven. En estos casos, el compromiso se mantenía hasta que la novia y el novio tenían la edad suficiente para casarse. Ya la mayoría de edad. Ahora vean esto. Pero al leer esto, este artículo sobre estas costumbres, debe uno estar pensando, bueno, Jesús y la iglesia, Jesús y la iglesia, Jesús y la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba luego? En contraposición a la práctica de muchas culturas, lo pongo acá también, grandecito, para que lo vean mejor, en las cuales el padre de la novia pagaría un dote a la familia del novio. En la cultura judía, el padre del novio pagaba un precio de la novia. Entonces, van pensando en qué? En Jesús, en el padre, en su hijo, para dar una esposa a su hijo, y hay que pagar. Vean, entonces en esa cultura judía, el padre del novio pagaba un precio de la novia, como a la familia de la novia para negociar el desposorio y en esencia comprar a la novia. El padre envía a su hijo en propiciación, en pago por los pecados
de todos nosotros y también efectúa la redención, pero con esa redención, dice luego el Espíritu Santo, nos compró con su sangre. Estamos hablando de Jesús y la iglesia. Ahora, otro aspecto de eso. Vamos pensando en Jesús y la iglesia. Y entonces dice luego, el novio también le daba un regalo a la novia llamado Matán, el cual se convertía una parte de la propiedad de la novia. Eso yo lo llevaba ella al matrimonio. Estos regalos no siempre eran monetarios. Podían ser propiedades o incluso servicios proporcionados a la familia de la novia. Se esperaba que un buen padre compartiera el Moab con su hija o se lo entregara por completo. ¿Y qué es lo que ha hecho el padre? Acabamos de verlo en la intervención que hizo la pastora Belén. Dios nos ha hecho partícipe de todo. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, también nos ha dado juntamente con él todas las cosas. Y luego dice, vean esto, un poco más extenso, pero es necesario. Dice, el desposorio judío era una parte importante del proceso matrimonial y era tan vinculante como el matrimonio mismo. Nuevamente recordemos, José y María estaban desposados y antes que se juntasen en matrimonio, ya sabemos entonces en qué contexto estaba todo eso, ya sabemos en los 6 puntos anteriores, antes que se juntasen, antes que se casasen, bueno, él halló que ella había concebido y quiso dejarla secretamente y darle carta de repudio, pero como era justo no lo quiso hacer, ¿sí? Entonces, aquellos que iniciaban el desposorio y los testigos del evento probablemente firmarían un contrato matrimonial llamado ketubas. Por lo tanto, si una o ambas partes deseaban terminar el desposorio, tendrían que obtener un divorcio. Por eso es que desea en el Evangelio que José quiso darle carta de repudio, carta de divorcio. Fíjese usted que era mediante, estando aún en desposorio, que se admitía entonces que se anulase ese compromiso. Esto ha sido mal usado, mal entendido por aquellos que aprueban el divorcio en los que están casados. Vemos esto en el caso de María y José, quienes estaban comprometidos para casarse. Cuando María se descubrió que estaba embarazada por el Espíritu Santo, José consideró divorciarla discretamente para proteger su reputación. ¿Recuerdan que cuando los fariseos le dijeron a Jesús, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Es a ese momento de desposorio, no de matrimonio, que se podía dar por finalizada un contrato contractual que llevaría posteriormente a ¿qué? A un matrimonio. No nos dejemos engañar. Está bien claro, dicho por Jesús, que solamente en esa situación cabría anular cualquier compromiso o relación que se tuviese entre las dos familias relacionadas con sus dos hijos. No nos dejemos mentir, no nos dejemos engañar. Sin embargo, dice acá, sin embargo, después de que un ángel visitó a José en la noche, José decidió continuar su desposorio. Como pareja desposada, María y José eran esencialmente marido y mujer. Fíjese usted, aunque estaban ¿qué? Desposados, no se habían casado todavía, no habían efectuado la boda, pero ellos socialmente ya eran conocidos como, bueno, ellos están comprometidos para casarse. Muy distinto hoy a cómo se están manejando las cosas, ¿no? Muy distinto. Entonces, María y José eran esencialmente marido y mujer y más tarde se casaron, aunque no consumaron el matrimonio en cuanto a la relación sexual se refiere, hasta después de que Jesús naciera, porque se tenía que prevalecer que María se preservase virgen antes, durante y después de haber dado a luz
al Hijo de Dios hasta que ya, bueno, se juntasen en matrimonio con José y tuvieran sus primeras relaciones sexuales. Recordemos que ellos procrearon 4 hijos, varones y mujeres. Luego, tengamos paciencia. Era costumbre común que la novia se uniera. Pensemos nuevamente, el padre busca esposa para su hijo, la compra mediante la sangre de su hijo, pero ¿a dónde va a vivir la novia? Que es la iglesia. Pues en la casa del padre. Dice, era una costumbre común que la novia se uniera al hogar del padre del novio. En lugar de que el novio y la novia establecieran su propio hogar. Entonces, si la novia y el novio eran de edad para casarse, el novio regresaría a la casa de su padre después del desposorio para preparar una cámara nupcial. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Iré pues a preparar lugar para vosotros y vendré de nuevo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y ya el vestido nupcial o el vestido de la novia está preparado. Y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, y ese lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los hijos de Dios que han creído en Cristo, en el verbo hecho carne. Ahora, veamos lo siguiente. Hay más todavía. Este proceso tradicionalmente tomaba, ¿qué? 1 año o más. ¿Qué proceso? El de preparar la cámara. O sea, durante el tiempo de la dictaba, ese tiempo la dictaba el padre del novio. Entonces usted también podrá empezar a decir, con razón, hay en nadie el día y la hora en que el Hijo de Dios vendrá por la iglesia, nadie lo sabe. Solo el Padre. Solo el Padre. Dice, cuando el lugar estaba listo, el novio regresaría a buscar la novia. ¿Sí? Él vendrá de nuevo. Jesús vendrá por su desposada. Y aquí la desposada, la esposa del Cordero. Él vendrá de nuevo. Luego dice, la novia no sabía el día ni la hora del regreso de su futuro esposo por lo que la llegada del novio generalmente se anunciaba con un toque de trompeta y un grito para que la novia tuviera cierta advertencia. Y así será. Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. A la final trompeta. Ahora, ¿usted sabe qué está haciendo el Señor Jesús, el novio? Como dijo Juan Bautista, o cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca del ayuno, él dijo, luego puede acaso los que están de bodas ayunar entre tanto que el esposo está con ellos, pero cuando el esposo les será quitado, entonces ¿qué? Ayunarán. Y aparte de eso, Juan Bautista también dijo que él se gozaba de oír la voz del esposo. Su gozo estaba cumplido. Entonces, hoy día, amados hermanos, también el novio está anunciando que viene por medio de quién, de sus siervos. Ya no de apóstoles fundacionales, no nos dejemos engañar. No de profetas de oficio como los profetas hasta Juan Bautista, no nos dejemos engañar. ¿Por medio de quién? Por medio
de los mismos ministros del evangelio que él ha establecido para edificar la iglesia, que no son fundacionales, pero sí tienen la responsabilidad, como Pablo dijo, de presentar a la iglesia delante del Señor como una virgen pura a Cristo. Luego dice, cuando el lugar estaba listo, el novio regresaría a buscar su novia. La novia no sabía el día ni la hora del regreso de su futuro esposo, porque la llegada del novio generalmente se anunciaba con un toque de trompeta y un grito para que la novia tuviera cierta advertencia. Veamos lo siguiente. Antes de la ceremonia, ¿sí? Gócese de esto, dice así, colocarlo aquí. Antes de la ceremonia, a la cual asistían unos pocos seleccionados, probablemente la familia, la novia participaba en una limpieza ritual. Ahora, usted verá que en el pasaje capítulo 2, precisamente, él manda a que llenen unas tinajas de agua que usaban para la purificación. Él ya nos ha purificado. Si usted ha creído verdaderamente en que el Verbo hecho carne y que Él dio su vida por usted para perdonarlo, para santificarlo, ciertamente Él ya ha limpiado, ya ha lavado y ha purificado nuestra conciencia de toda obra muerta. Él nos ha santificado por su sangre. Luego dice, después de esta ceremonia, veamos qué dice. La pareja asistía a un banquete. Por eso también Jesús hablaba de la cena de las bodas del Cordero, hablándole al apóstol Juan en la isla de Patmos. Después de la ceremonia, la pareja asistía a un banquete de bodas en su honor. Era costumbre que un banquete de bodas incluyera a una muchedumbre más grande que la ceremonia en sí. Y era una gran celebración proporcionada por la familia del novio. ¿Y quién es el que va entonces a proveer para todo ello? El padre de quien hablamos hoy. El padre del novio, nuestro Padre celestial. Abba, Padre. Luego dice, Jesús mismo asistió a un banquete de bodas, que es el que vamos a ver. ¿En dónde? En Caná, donde realizó su primer milagro de convertir agua en vino. En este banquete de boda, la familia del novio se había quedado sin vino, lo que podría haber dañado su reputación. Así que la madre de Jesús, María, apeló a él en busca de ayuda en nombre de la familia. Jesús respondió convirtiendo el agua en vino, incluso mejor que el que la familia había servido anteriormente. Ahora, vea lo que dice. En su tiempo, en la tierra, Jesús a menudo utilizaba las costumbres matrimoniales judías como una hermosa alegoría de la relación de Dios con la iglesia, su novia. Hablo como padre de familia que soy, creo que mi esposa está de acuerdo con ello. ¿Cuánto deseamos en el corazón también, sabiendo que ustedes tienen hijos e hijas, que nuestros hijos se sujetasen a lo debidamente establecido por Dios, por medio de su Santo Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, a proceder, a constituir un hogar, un matrimonio y un hogar, una familia, conforme los principios del matrimonio? Pero también sé de las batallas, de las luchas que se tienen por eso. ¿Y qué vamos a hacer si ellos no se quisieran sujetar? Hagamos lo que hizo el Padre, amarlos y seguir rogando y seguir orando para que a través del becerro gordo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos puedan sujetarse definitivamente al Padre y no sean traspasados de muchos dolores, a más de las aflicciones propias del matrimonio, aunque sea en yugo igual.
Porque aunque se casen en yugo igual, los dos tendrán aflicciones. Pero cuán más grande serán esas aflicciones que pasarán a convertirse en angustias cuando son en yugo desigual. Es terrible. Ahora, vamos a ver con unos pasajes bíblicos esa hermosa comparación. Voy a colocar esto de una vez en la letra para que ustedes la puedan apreciar allá en internet. Acá, sí, de esta manera. Perdón que les mueva así tan rápido. Entonces, Jesús, lo primero que hace Jesús es que él compra a los creyentes. Tengamos en mente que el padre de familia, ¿qué hacía? Él compraba literalmente a la novia, ¿cierto? Entonces Jesús compró a los creyentes con su sangre derramada en la cruz por el perdón de los pecados. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está claro. Bueno, llegó el niño Josué, se nos había olvidado Josué. Vete si podemos pasar a la clase con Josué. Luego dice, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué razón ya no son los nuestros? Porque ya nos compraron. Somos como esa novia que ha sido comprada por el Padre mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo, hablando acerca de la santificación en obediencia a los principios de Dios, dijo que Dios es todopoderoso para guardarnos. Él guardará en completa paz nuestro corazón, pero también guardará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar santificado mediante la gloria de Cristo. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son ¿de quién? De Dios. Primera carta a los Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sangre por la cual también se establece ese pacto. Ahora, actualmente el Señor Jesús está preparando un lugar ¿para quién? Para nosotros, para su novia. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Ya entonces entendemos, es que Él, el Padre, nos compró para ser la novia, para ser la esposa de su hijo. Su hijo ya nos ha comprado, Él ha ido a preparar lugar y nos ha prometido que vendrá y nos tomará para sí mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. En el futuro, que nadie sabe, porque yo no sé, pero mucha gente se atreve a dar años, se atreve a dar fechas, días, y quien hace eso es un mentiroso. Y un futuro que nadie sabe regresará por su novia con un toque de trompeta y un grito. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe. ¿Ha oído usted a mucho mentiroso decir: Jesús viene tal año, Jesús viene tal año, Jesús viene tal año? Mentirosos.
embusteros, falsos profetas. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué? Porque el tiempo que se demoraría el hijo en preparar ese lugar y regresar por la novia, solo lo sabía el padre de la novia. Ni siquiera estaba en la potestad del hijo eso. Por eso es, amados hermanos, siempre que pensemos en el matrimonio, vean, yo les digo de todo corazón, qué mejor llevar un matrimonio teniendo en cuenta esa figura como la de que el matrimonio es figura de Cristo en la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16 debe ser, o 4, no, aquí sí me equivoqué en la traducción. Aquí. Primera Tesalonicenses 4 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, para corregirlo por favor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Sí? 4:16. Solo 4:16. Gracias. Primera Tesalonicenses 4:16 nuevamente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, entonces sí es 17. 16 y 17. Luego nosotros, los que hayamos... Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está el apóstol Pablo diciendo por el Espíritu Santo que estamos esperando ¿a quién? ¿Simplemente al novio? No, al Señor. El Señor es el esposo de la iglesia. O sea que la iglesia... Inclusive antes de que se efectúe la boda, la iglesia ya está sujeta a Cristo. Es una iglesia que ha llevado una vida de obediencia a Cristo. Por eso lo llama Señor. No solamente en el reconocimiento de la deidad de Dios, del verbo en su deidad, eterno poder, sino en obediencia por el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una iglesia sujeta a Cristo, una iglesia que espera a su Señor, cuyo Señor a su vez es el esposo, el Cordero. Ahora, los muertos en Cristo y aquellos vivos en él serán llevados al cielo, donde se unirán para siempre con el Señor y participarán en el banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se va a preparar. Hasta ahorita va a empezar. Se ha preparado. Se ha preparado. Se ha preparado. Por eso dice, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia santificada. Y esposas, amad a vuestros esposos, sujetados a ellos. Si bien no dice ahí, amad a vuestros esposos, ¿cómo es que se manifiesta el amor dicho por el apóstol Juan en su primera carta? ¿Cómo es que nosotros sabemos que amamos a Dios? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, la sujeción que dice allí, esposas, sujetados a vuestros esposos, como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Si no es a través de la obediencia. Y que le digan a las esposas que se sujeten a sus esposos, no las exime del amor hacia sus esposos, porque ese amor se manifestará entonces mediante la sujeción en Cristo. Los dos han de amarse, pero conforme a Cristo. Al hombre se le dio el privilegio de amar a su esposa como Cristo
amo a la iglesia. Y recordemos entonces, bueno, pastor, se me pregunta un varón, un hombre, un esposo casado, un joven que se quiera casar, ¿cómo es eso? Entonces yo le digo, bueno, usted puede ver los evangelios. Mire entonces lo que dice el apóstol Pablo mencionando que haya en ti ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, dispón tu vida para servir en favor de la salvación de tu esposa, de su crecimiento espiritual, de su desarrollo en comunión con Dios. Ella debe ser prioridad. Habiéndose establecido la prioridad, que es primero Dios y luego ella. Y trabajar por la salvación de ella. Porque también en eso consiste de qué sirve proveer a nuestras esposas de tantas cosas materiales que también son nuestra responsabilidad, proveerle de todas las cosas que le son necesarias para su comodidad, para su buena calidad de vida y perder su alma. Porque de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo y todo el mundo y perder su alma. Hemos entonces de, como dice, trabajar por las dos cosas. Trabajar en favor de nuestras esposas por la comida que a vida eterna permanece, la cual solo el Hijo de Dios puede dar, porque a él señaló Dios el Padre. Y ese es nuestro primer deber, nuestra primera responsabilidad como esposos. Ahora, si son hasta ahora desposados, que es la palabra correcta, ¿cierto? Desposados, si estaban desposados, comprometidos para casarse, era como entonces podían ser llamados novios. Ahora se les llama novios sin ningún tipo de compromiso y garantía de que se van a casar. Pero se les llamaba entonces así si estaban comprometidos debidamente los dos en aprobación de sus padres, de acuerdo a la ley de Dios, de honra a tu padre y a tu madre, cuyo es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien. Luego dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es donde en las bodas de Caná de Galilea, ahí está Jesús participando de las bodas, ¿cierto? Y posteriormente, pues de la cena de esas bodas, que es cuando empiezan a repartir el vino y se agota, y entonces él hace su primera señal. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y solamente a manera como de dejar la introducción a lo que va a ser ya el próximo domingo, en el Evangelio de Juan capítulo 2, entonces el matrimonio y su propósito. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Recordemos, ya los discípulos llevan ¿cuántos días con Jesús? 2 días. Y entonces al tercer día, ¿quiénes estaban ya con él? Recuerden, Andrés con su hermano Pedro, estaba Felipe con Natanael. Llegaron a ser discípulos de Jesús, pero también luego sabemos que Jesús los encaminó, los llamó al apostolado. Ellos tienen un rango especial, más que los discípulos como tal, porque ellos llegaron a ser fundacionales. Entonces, al tercer día, bueno, ¿de dónde llegan ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué dice el tercer día? Porque ya estaba pasando 2 días con él. Entonces, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fíjese usted la importancia también, amados hermanos, de no despreciar, conocer el contexto sociocultural y las costumbres propias de los judíos, que son de donde luego Jesús toma muchos ejemplos, parábolas, alegorías, para explicar verdades del reino de Dios. No hay que menospreciar esa parte de lo que es la hermenéutica y la exégesis bíblica, que es para dar una correcta explicación y entender mucho mejor lo que se nos está hablando. Aunque luego, como siempre digo, y aún así lo dice la Escritura primeramente, esto solamente lo revelará el Espíritu Santo. ¿Cuánto ruego yo que el Espíritu Santo revele estos principios de la vida conyugal a los jóvenes?
Ellos sufren mucho. Creen que es algo fútil, vano, que es para ensayar, que es para, vamos a ver cómo nos va. Así no es. Fíjese usted que quien llega, dice, y fueron invitados a las bodas, Jesús, dice. Porque es que Jesús necesariamente tiene que estar ahí en una boda. Es Cristo, el hombre y la mujer deben estar allí. Por eso se le llama en el Antiguo Testamento cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. Así está escrito. No dice que no se romperá, pero es difícil que haya una disolución conyugal y un matrimonio donde está Cristo como cabeza del varón y la mujer, y el varón como cabeza en sujeción a Cristo en favor de la esposa. Qué bueno sería que aquellos que están en pro de casarse tuvieran en cuenta estas cosas desde ya. Porque entonces también tendrá lugar lo que el Señor Jesús dijo: lo que Dios juntó, no lo va a separar el hombre, porque no es simplemente un asunto de que Dios los juntó mediante un compromiso legal en una notaría o una ceremonia eclesiástica, sino ese que Dios juntó hace referencia a que los ha juntado, los ha unido con Cristo. En eso consiste que Dios los juntó. Y eso no lo puede separar el hombre. Por eso es muy lamentable que cuando hay los divorcios, por la dureza del corazón del hombre, por mucho que se argumente, para Dios siguen estando unidos, ni separados, ni divorciados, ni vueltos a casar. Para Dios, Él los juntó, los unió en Cristo. Y ahora tengamos en cuenta una cosa: los que se unen en matrimonio en Cristo ya están unidos a Cristo antes de eso. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ese que se une al Señor, ese varón que se une al Señor en un espíritu con él, se va a unir en yugo igual a una mujer, a una joven que también está unida al Señor. Entonces, cuando esos dos se unen, mejor dicho, quedan amalgamados allí. Es muy difícil que ese hogar se destruya. Muy difícil. No obstante, el Señor Jesús, hablando de los cuidados de la vida y aún de la vida conyugal, porque eso ocupa también esa área, porque Él habló dentro de eso, del matrimonio y el divorcio y el desposorio, dijo: al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Puede que en el matrimonio, pueda que sobre el matrimonio se generen nubes, vientos, lluvias, fuertes tempestades, y desciendan lluvias y se originen ríos y golpeen contra ese matrimonio, pero ese matrimonio no va a destruirse porque está fundado sobre la roca. O sea que aparte de estar unido en Cristo, está establecido en la palabra de Cristo, muy difícilmente se va a disolver. Oremos, mis amados hermanos, y el próximo domingo continuamos. Voy a hacer una oración por los matrimonios y luego oraré por aquellos hombres y mujeres que tienen en su corazón el deseo de unirse en matrimonio también. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te ruego que los matrimonios cristianos evangélicos, estos matrimonios, Padre Santo, puedan permanecer unidos en Cristo. El esposo
la esposa que antes ya también estaban unidos a Cristo por la fe. Ahora, Señor, mucho más permanezcan unidos, porque ahora no son más dos, sino una sola carne. Y lo que tú has juntado en Cristo y según Cristo y por Cristo, habiéndonos comprado, el hombre no lo podrá separar. Reconocemos, Padre, primeramente, y creemos las aflicciones propias del matrimonio. Pero ahí está Cristo. Y ruego, Señor, que en todos los matrimonios donde se presenten las aflicciones propias del matrimonio, anunciadas por Jesús y por los apóstoles, estas contribuyan más bien a la edificación y fortaleza en la fe, para que la prueba de la fe, Señor, produzca en ellos esa paciencia, y esa paciencia, Señor, esa esperanza, y esa esperanza no avergüence para el amor, la fe, la esperanza del corazón de los cónyuges. Ayúdalos. De antemano sabemos que hay aflicciones. Hay aflicciones en los hogares. Por cuestiones de salud, por cuestiones de acuerdos, por cuestiones financieras, por cuestiones sexuales, por asuntos de crianza. Hay muchas aflicciones. Pero, Padre, que de todas ellas, ellos también sean librados y no sean traspasados a las angustias. Guarda los matrimonios de las angustias. Guárdalos, Padre. Guárdalos. Provéeles sabiduría al esposo y a la esposa. Provéeles de sabiduría de lo alto, de esa sabiduría pura, pacífica, benigna, sin incertidumbre, sin hipocresía, Señor, donde ese fruto de justicia se siembra en paz por parte del esposo y la esposa, porque ellos son hijos de paz. Concede, Señor, que se mantengan firmes esos matrimonios, debidamente constituidos en el temor tuyo, unidos a Cristo, se mantengan firmes a pesar, Señor, de que ya se han originado ríos caudalosos que golpean con ímpetu contra su vida conyugal y familiar, pero que no vayan a caer, Señor. Que el esposo y la esposa se ayuden mutuamente, que estén de acuerdo en mantenerse unidos en Cristo, para glorificar a Cristo, para sujetarse a Él, cada uno cumpliendo su rol en amor y en sujeción a tu palabra, oyendo y haciendo conforme a la sabiduría de Cristo. Padre, y también rogamos por los esposos que ya son padres. Hay mucho sufrimiento y lo sabemos de antemano. Es de nuestro conocimiento, Señor, que hay sufrimiento en los padres por sus hijos. Pero aún rogamos, Señor, que en esto los esposos estén de acuerdo en mantenerse firmes en la fe, ser ejemplo, ser de testimonio a sus hijos, Señor. Que dé sabiduría a todos nosotros para encauzar el corazón de nuestros hijos, a estorbarlos en aquello que ellos estén haciendo mal, Señor. Darles a conocer la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro, por tu gracia, en el nombre de Jesús, amado Padre. Que ellos, Señor, puedan vivir en esa libertad con que Cristo los hizo libres, pero de una manera responsable, en sujeción, en obediencia a sus padres, a sus madres. Y rogamos que sus relaciones afectuosas puedan, Padre Santo, ser conducidas en santidad, en el temor tuyo. Que ellos, Señor, ciertamente aprendan del Evangelio a que somos nosotros los padres en la sabiduría tuya en Cristo Jesús y guiados por el Espíritu Santo,
quienes podemos aconsejarles en verdad sobre el matrimonio y mandarles y ordenarles acerca de ello sabiamente, Señor. Guárdales de las ideologías y de todas las cosas que este mundo dice acerca del matrimonio y de la familia. Cual desfigurado está, así también quieren que la gente viva, Señor, una vida conyugal y marital desordenada. Perdona a todos los que viven así, Señor, a todos los que están en fornicación, que ellos, Padre, vuelvan en sí, no por una necesidad sexual, sino por la necesidad de amarte, de obedecerte, de unirse en Cristo, de sujetarse a Él, que Él reine y viva sobre sus vidas y en sus vidas, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Padre, Abba Padre, quien has matado el becerro gordo para que nosotros tengamos vida en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús, Padre, tu gracia sea sobre todos los hogares, sobre todos los matrimonios, y perdona a todos aquellos que se han divorciado y se han vuelto a casar porque ciertamente han desobedecido por la dureza de su corazón. No ha habido perdón y tomaron el camino que más les convenía. Pero aún perdónalos, Padre, y en sus corazones se vuelvan a la obediencia al Evangelio, se vuelvan en obediencia a Cristo. Y por el Espíritu Santo les dé sabiduría para poner en orden estas cosas, como conviene, Señor, en el nombre de Jesús, según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amor.